También lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? Ok, se agradece. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca de la religión griega y cómo termina influenciando en el desarrollo de la religión romana? Estaba sencilla esa pregunta. Muy bien, vamos entonces a desarrollar el tema correspondiente a esta semana. En la reforma luterana, la pregunta estaba ligada a lo político, y lo político estaba referido precisamente al desarrollo de el empoderamiento de los príncipes alemanes. Michael, sí, hoy día justo, mira, aquí está el título, vamos a comentar algo acerca de la Guerra Civil Española. Sí, el tema del día de hoy es Segunda Guerra Mundial, pero de todas maneras empezamos con los elementos que nos hacían falta del tema de la semana pasada, ¿de acuerdo? Carlos, sobre los romanos y los griegos, sobre la religión, sobre la reforma, ¿no? Pero ahí te están hablando de lo político. Ahí te están hablando de lo político. Todos los demás elementos están desde el punto de vista religioso. Los otros cuatro enunciados están desde el punto de vista religioso. Y ahí te están diciendo en lo político. Y en lo político está ligado precisamente al deseo de los príncipes alemanes de secularizar los bienes de la iglesia y evitar el proceso de centralización que el emperador Carlos V había iniciado. Eso lo habíamos comentado cuando hablábamos acerca del por qué estos príncipes terminan apoyando a Martín Lutero, porque son contrarios a la política centralizadora del emperador. ¿Se entiende la idea, Carlos? La pregunta también estaba sencilla porque incluso salía solo por comprensión de lectura. Te están pidiendo en lo político. Lo político se refiere al poder y a las instituciones estatales. Lo económico se refiere a los medios de producción y a los intercambios. Lo social hace referencia a las estructuras propias de los grupos humanos. Pero buen comportamiento de los sacerdotes no es político, pues. Sí, buen comportamiento de los sacerdotes es algo que podríamos catalogar como moral, ético, principista. No sé si se entiende, Carlos. Te estaban preguntando, la pregunta estaba ligada a lo político, claro. Ujú. Y la única que podía considerarse como tal era el empoderamiento de los príncipes alemanes. Tal vez el término no era lo más adecuado. Lo más adecuado hubiese sido el deseo de los príncipes de mantener su autonomía, ¿no? O algo por el estilo. Pero bueno, esa era la única alternativa que podríamos marcar, ¿no? Ok, no hay problema, yo welcome. Siempre fíjense en eso, ¿no? Si les dicen en lo político, la alternativa, el enunciado, tiene que estar referido a los enunciados o instituciones estatales. En lo social, obviamente, a los grupos humanos. En lo religioso, obviamente, todo lo que tenga que ver con principios de creencia. Entonces, tengan cuidado con ese detalle. Si solamente marcamos leer ni hablar. Ah, correcto, Drills, estaba easy. Muy bien. Recordemos que la crisis capitalista iniciada en 1929 tuvo varios factores. Entre ellos tenemos el modelo proteccionista de los presidentes republicanos de cuidar el mercado norteamericano, y al cuidar ese mercado elevaron los aranceles a una serie de productos del extranjero. El detalle es que ese cierre del mercado norteamericano repercute en otros países que van a actuar de la misma forma. O sea, más o menos, imagina Brasil. Estados Unidos no permite que yo exporte mi cacao o mi café o el azúcar hacia el territorio norteamericano. Correcto. Entonces yo también voy a elevar aquellos aranceles que sean más complicados para poder traer productos norteamericanos. Entonces, de una u otra manera, la respuesta a este modelo proteccionista de Estados Unidos fue también el desarrollo de medidas proteccionistas en otros países. De tal forma que cuando los norteamericanos se dieron cuenta de que estaban produciendo de más y querían vender al mercado externo, esos mercados externos también se habían cerrado. Así es que este sistema proteccionista de los presidentes republicanos, cuyo objetivo era obviamente preservar el mercado nacional, fue un boomerang, porque le hicieron lo mismo a los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Punto uno. Punto dos, la especulación bursátil en cuanto a la compra y venta de acciones empresariales en la bolsa de valores. Esa apuesta generó una gran burbuja financiera que cuando estalló terminó arruinando a decenas o cientos de miles de inversionistas y obviamente perjudicando también a los bancos que habían confiado en esos elementos corporativos. Los desórdenes monetarios debido a la afluencia de monedas al margen del dólar.
La causa más importante fue la sobreproducción industrial. Eso fue pregunta de examen de admisión este año. En el examen de verano, el mes de marzo, marzo-abril, entre los meses marzo-abril, es que vino una pregunta sobre la crisis de 1929, ¿no? Obviamente, si hablamos de la sobreproducción industrial, esto termina afectando a la bolsa de valores, ya que las cotizaciones empiezan a caer. El detonante de la crisis fue el crack de Wall Street. Cuando hablamos del crack, hablamos de la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York. Se produce una crisis económica mundial, por supuesto. La década de los 30 fue una década de cierre de fábricas, de una década de desempleo masivo, de alza en el costo de vida, etcétera. Por esa razón se le conoció como la Gran Depresión económica. Soluciones al problema. Se tuvieron que desarrollar nuevas teorías en cuanto a la participación del Estado en materia económica. Esto obviamente rompía las clásicas teorías de la Escuela de Manchester, lideradas por Adam Smith, en la cual se afirmaba que el Estado no debería entrometerse en los asuntos de mercado. Se hablaba del libre mercado, de la libre circulación y por ende de la libertad para poder transar. Bueno, John Maynard Keynes, notable economista británico, resolvía que no, el Estado en este tipo de circunstancias debería de tener un rol participativo directo. Estos planteamientos, estas ideas de John Maynard Keynes son las que van a dar a pie a que el gobierno de Franklin Roosevelt elabore una serie de medidas económicas que van a transformar completamente la relación entre el Estado, el mercado y la población. Por esa razón, Franklin Roosevelt llamó a este paquete de medidas económicas el New Deal, esto es, el nuevo trato. Las reformas keynesianas, con una participación del Estado en la regulación económica, serán parte de la solución a la crisis iniciada en 1929. Ese paquete de medidas económicas será denominado New Deal, ¿sí? Y hace referencia a lo que Roosevelt había establecido. Mientras tanto, en Europa se había creado la Sociedad o Liga de las Naciones que habría de permitir un momento de relativa tranquilidad en el viejo continente. Lamentablemente, esta Sociedad de las Naciones, cuya sede es Ginebra, en Suiza, resultó siendo un completo fracaso. El concepto de seguridad colectiva en Europa se resquebraja. Entre las razones para el fracaso de esta organización internacional, tenemos el hecho de que no disponía de medidas para poder sancionar a aquellos países que incumplieran los acuerdos. Hoy en día, la ONU sí goza de estas medidas. Puede realizar sanciones económicas o incluso alguna intervención militar, como ya ocurrió, por ejemplo, en la Guerra del Golfo de 1991. Hoy en día, la ONU puede hacer eso. Pero en esa época la Sociedad de las Naciones no disponía de este tipo de herramientas. Por lo tanto, la falta de medidas y sanciones económicas fue un factor que termina debilitando a este organismo internacional. Otro factor que debilita la Sociedad de las Naciones fue la no participación de los Estados Unidos. Cosa curiosa, porque fue precisamente el gobierno norteamericano, a través del presidente Wilson, quien había sugerido la creación de esta organización. Resulta un tanto curioso. Estados Unidos la plantea, Estados Unidos la propone, pero Estados Unidos no participa. Por lo tanto, eso termina también debilitando a este organismo. Entonces, entre los factores que provocaron el fracaso de la Sociedad de las Naciones, podemos rescatar dos. La no existencia de medidas tipo sanción para poder contrarrestar o castigar a aquellos países que incumplan con los compromisos de paz y la no participación directa de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto motivó entonces el fracaso de la Sociedad de las Naciones. Ahora, en la década de 1920 se propusieron los norteamericanos una reconstrucción del mercado europeo. Para poder realizar esta recuperación del mercado europeo, los norteamericanos decidieron inyectar programas económicos para la recuperación de Alemania.
En 1924 promovieron el denominado Plan Dawes para que Alemania solamente pueda pagar aquello que su producción anual le permita. Esto significa, si en este año producimos 100.000, ok, de esos 100.000, 10.000 van para el pago de deuda. Pero si en vez de 100.000 he producido 200.000, entonces podemos destinar el doble para el pago de deuda. La idea del Plan Dawes era evitar que Alemania quede finalmente asfixiada económicamente y de esa manera se le estaba dando una especie de salvavidas para que Alemania se pueda recuperar. En la conferencia de Locarno, llevada a cabo al año siguiente, los diplomáticos de Francia, de Alemania, incluso de Gran Bretaña y de Bélgica, se comprometieron a respetar los acuerdos y los tratados que se habían establecido al finalizar la Primera Guerra Mundial. Fue un momento mágico y extraordinario, porque se señalaba de que las ideas de revancha, de venganza, finalmente habían desaparecido. La prensa europea de aquellos tiempos hablaba de una luna de miel en Locarno. Esto significa que Francia, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica ahora se hacían amiguis y que renunciaban finalmente a poder establecer revanchas posteriores, que se comprometían a respetar las fronteras y los tratados establecidos. Fue algo increíble, tan increíble que motivó 3 años más tarde a que el secretario de Estado norteamericano John Kellogg y el primer ministro de Francia Aristide Briand firmaran un compromiso de renunciar a la guerra en caso se produzca algún problema internacional. Ese es el llamado Pacto Briand-Kellogg. Con este pacto, con este compromiso, más de 50 países en el mundo se comprometían a no declararse la guerra, a no ir a la guerra, si es que había algún diferendo territorial o político, que utilizarían los mecanismos de la Sociedad de las Naciones para poder resolver esos litigios. Y la gente estaba entusiasmada, dijo, uy, por fin todo el mundo ha renunciado a la guerra. Veremos una etapa de relativa prosperidad y de paz, pensaban muchos. Tanto es así que eso motivó a Estados Unidos a poder inyectar una serie de préstamos a Alemania. Correcto, Trilce, todo el mundo estaba hablando de la paz mundial. Y por eso Estados Unidos, emocionado, dijo ya, ok, yo voy a inyectar a Alemania varios miles de millones de dólares de préstamo, el plan Young, para que Alemania pueda nuevamente recuperarse. Y de esa manera Alemania pueda finalmente ser un pilar del mercado europeo. Y todo el mundo dijo, oye, bacán, entonces Norteamérica va a apoyar económicamente. Sin embargo, ese sueño de que había ya una paz mundial programada, de que la guerra ya no se iba a sancionar, ese sueño se quiebra, se resquebraja. Todo el mundo despierta como en una pesadilla cuando el 24 de octubre se produce el crack de Wall Street, cuando se produce la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. Volvieron a su realidad. El Plan 2, programa económico para que Alemania pague lo que buenamente su producción le permita. La conferencia de Locarno, compromiso de países involucrados en la Primera Guerra Mundial en respetar las fronteras y los acuerdos llevados a cabo en París, en Versalles. El pacto Briand-Kellogg para renunciar a la guerra en caso de que se dé un problema político territorial. El Plan Young, una inyección de préstamo económico por parte de Estados Unidos a Alemania. Todo esto lamentablemente se suma cuando se inicia la crisis de 1929. Esa crisis de 1929 termina favoreciendo el ascenso de regímenes dictatoriales. En 1933, el entonces presidente alemán, Pablo von Hindenburg, comete el gran error de toda su vida, nombrar a Hitler como canciller. En plena crisis económica, en plena crisis social, con una efervescencia política y de movimientos socialistas ante la situación, Hindenburg cree que nombrando a Hitler como canciller podían finalmente controlar a los nazis, ¿cierto? Ya me imagino este meme cuando alguien cree que puede hacer algo y surge una chica que dice cosita, ¿no? Ni hablar. Hindenburg pensó entonces que dentro del gobierno era más fácil controlar a los nazis y controlar a Hitler que fuera de él.
Craso error. Correcto, sí, ni hablar. ¿Por qué no asumió Trotsky, Pablo? Eso lo comentamos la semana pasada, debido a que Stalin había colocado a gente de su entorno en las altas esferas del partido y de la administración soviética. Trotsky lamentablemente no tuvo la buena disposición de poder crear un movimiento dentro del partido, se aisló. Y este aislamiento de Trotsky y vamos a llamarlo de esta manera, esta victoria de Stalin por puesta de mano de colocar a su gente en puestos clave, terminaron finalmente aislando a Trotsky. No, no lo mandaron, Pablo. Trotsky escapó. Escapó a Irán, perseguido obviamente por la policía secreta de Stalin. Escapó a Irán, escapó a otros países europeos y finalmente se escabulló hacia México. En México, un esbirro contratado por la policía secreta de Stalin, de la famosa GPU, luego llamado NKVD, un español llamado Ramón Mercader, termina haciéndose pasar como el enamorado de la secretaria de Trotsky y en su oficina le clava una pica de alpinista en la cabeza, matándolo. Así es que este ataque artero termina con el asesinato de Trotsky. Estuvo 20 horas agonizando, ¿sí? Con la cabeza rota debido a ese ataque con esa pica de alpinista. Pero bueno, eso es lo que ocurre con Trotsky, Pablo, ¿de acuerdo? Por eso quien se queda con el poder es Stalin. Desde 1927 y hasta 1953 tendremos la famosa dictadura estalinista. Ahora, mientras todo esto ocurría, ¿qué pasaba en España? En España, en 1931, termina la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Se restaura la república, pero el rey Alfonso XIII decide, ¿sabes qué? Mejor abdico y me voy. La proclamación de la Segunda República en España desde 1932 motivó entonces una serie de cambios políticos muy interesantes. Los partidos, que normalmente suelen ser asociados a la gran burguesía, a los sectores industriales y empresariales, a los cuales se les llama partidos de derecha, van a tratar de unirse para poder enfrentar a los grupos progresistas, los de izquierda, y así se van a intercalar en el gobierno. Hasta que en febrero de 1936 se producen elecciones generales en España y el Frente Popular, que agrupaba a los partidos de izquierda, incluyendo los partidos socialistas y comunistas, se unen formando este denominado Frente Popular, logran alzarse con el triunfo. El Frente Popular gana las elecciones presidenciales dirigido por el señor Manuel Azaña, que era de tendencia socialista. Manuel Azaña era un socialista, aunque ciertamente moderado. Triunfan en las elecciones presidenciales. Tenemos en España un gobierno socialista, con un presidente socialista, pero con una victoria muy ajustada. La victoria del Frente Popular sobre los partidos de derecha fue de aproximadamente un 2% de diferencia. Cualquier parecido con la realidad es solamente pura coincidencia. Ya te imaginarás que la derecha española gritó fraude, que no es posible, que nos han robado las elecciones y demás. XD. En fin, y esto generó entonces una polarización política. ¿A qué nos referimos con polarización política? A que ideas radicales de un extremo, la derecha, y del otro, la izquierda, empezaron a proliferar. Y eso motivó enfrentamientos. Enfrentamientos en los cuales había no solamente golpes de por medio, sino insultos y hasta amenazas. Esto ocurrió entre los meses de marzo, abril, mayo y junio. O sea, 4 meses de enfrentamientos, dimes y diretes y de inestabilidad política. En julio de 1936, el 12 de julio, un grupo de fascistas, un grupo de gente de ultraderecha, termina asesinando al líder de las Juventudes Rojas de España, el teniente José Castillo. Y ya te imaginarás que el asesinato del teniente José Castillo, cosa curiosa, mira el apellido, pero el asesinato del teniente José Castillo motivó a que sus correligionarios, eso es firme, ¿eh? A que sus correligionarios decidieran vengarse. ¿Y qué hicieron entonces? Bueno, al día siguiente, 13 de julio, secuestraron y asesinaron al principal líder de la oposición, José Calvo Sotelo.
el asesinato de este líder conservador de la derecha española, José Calvo Sotelo, fue el pretexto que utilizó entonces el ejército para poder proclamarse en una insurrección nacional. El 18 de julio, 5 días después, el ejército, la guarnición militar de Melilla, en Marruecos, se declara en levantamiento nacional contra la República e inicia de esta manera lo que vamos a conocer como la guerra civil. ¿Cuáles son las causas que motivaron, provocaron el desarrollo, el estallido de la guerra civil en España? Tenemos la más importante, que es una polarización política. La ultraderecha, la ultraizquierda enfrentadas, una tratando de desaparecer a la otra, una tratando de destruir a la otra. ¿De acuerdo? Esa polarización lamentablemente generó violencia, violencia y más violencia. Esa es la causa principal, la polarización política. A eso le añadimos la crisis económica. España todavía no se recuperaba de la Gran Depresión. La situación en la parte norte, sobre todo en la región de Cataluña, era un tanto dramática por la escasez de empleo y por el cierre de muchas fábricas. Y a ello le agregamos obviamente el descontento social, ¿cierto? El poder intercambiarse en el poder entre izquierda y derecha no fue del todo bueno, porque cuando un equipo de izquierda finalmente tomaba el poder y realizaba ciertas reformas, al año siguiente los de la derecha tomaban el poder y eliminaban las reformas que los de izquierda habían realizado. Y así sucesivamente. Entonces no ataban ni desataban, no avanzaban. Y esto generó un gran descontento social. Ese descontento social, esa crisis económica, pero sobre todo la polarización política, la ultraderecha y la ultraizquierda, fueron las causas fundamentales de la Guerra Civil Española. El pretexto, el detonante, la excusa fue el asesinato del líder conservador, del líder nacionalista, del líder de la oposición, un tipo llamado José Calvo Sotelo. El ejército se declaró en sublevación nacional y la conducción estuvo a cargo del famoso general Francisco Franco. Pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Quiénes se enfrentaron en la Guerra Civil Española? ¿Cuáles fueron los grupos enfrentados en la Guerra Civil Española? Por un lado, tenemos a los republicanos, obviamente son los defensores de la República. Dentro de este bando republicano están los socialistas, los comunistas, los anarquistas y los movimientos populares, especialmente los movimientos de trabajadores, sindicatos y demás. Ese es el grupo de los republicanos, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos el grupo de los nacionalistas. Ahora lo estoy poniendo en el chat. Dentro del grupo de los nacionalistas, ¿a quiénes tendremos? Tendremos a la Iglesia Católica, que se opone al socialismo, que ellos consideran es ateo, contra el socialismo ateo. Tenemos también a los falangistas. Los falangistas son los fachos, son los fascistas de España. Ellos fundaron, bueno, José Antonio Primo de Rivera, hijo del otrora dictador Miguel Primo de Rivera, fue el fundador de un partido llamado La Falange. La Falange es el partido fascista de España. Esos son los falangistas. Luego tenemos a los carlistas, que son los defensores de la monarquía. Los carlistas son los defensores monárquicos. Tenemos a la alta burguesía, que son los grandes industriales, empresarios, capitalistas, y tenemos a casi la mitad del ejército. A todos ellos se les va a conocer con el nombre genérico de nacionalistas. ¿De acuerdo? Carlos, ¿por qué los socialistas se hacen llamar republicanos? No, yo les estoy comentando que en el bando de los republicanos están los socialistas, porque ellos defienden el sistema republicano por el cual ellos salieron elegidos. Recuerda que existe la llamada socialdemocracia. Esta socialdemocracia es la que pretende hacer cambios mediante leyes y reformas desde el Estado. ¿Se entiende la idea, Carlos? ¿Sí? No hay que confundir con los comunistas o anarquistas que pretenden la desaparición del Estado para establecer un régimen utópico llamado comunismo. Eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes defienden el sistema republicano en España? Pues son los socialistas porque ellos tomaron el poder mediante elecciones, democráticamente fueron elegidos. Entonces, defienden ese sistema. Por eso se le llama así, grosso modo, republicanos.
Pregunta de examen de admisión entonces en San Marcos. ¿Quiénes se enfrentan en la Guerra Civil Española? Republicanos contra nacionalistas. Ahora, ¿qué apoyo van a recibir? Los republicanos van a recibir apoyo militar mediante armas, mediante pertrechos por parte de la Unión Soviética. Lo curioso, Carlos, siempre envía los mensajes por favor para todos, ¿sí? Te lo agradezco. Lo curioso es que estos pertrechos y este armamento que la Unión Soviética le envía a los republicanos termina cobrándoles. Por lo tanto, el logro de las reservas de España, del Tesoro español, terminó finalmente yendo hacia Moscú, como parte de pago que los soviéticos le exigieron a los republicanos por los pertrechos y el material de guerra. Por eso se habla del oro español en Moscú, o el oro de Moscú, como quieras llamarlo. ¿De acuerdo? Eso es en el caso del apoyo soviético. Ahora bien, Juan pregunta, ¿para San Marcos en el periodo de las entreguerras solo considera la Revolución Rusa, el CRE 29 y el fascismo? No, también el periodo de entreguerras también corresponde con el nazismo y también corresponde con esta guerra civil en España que estamos comentando, Juan. Pablo pregunta, ¿por qué el ejército estaba del lado de los nacionalistas y el Partido Republicano ganó las elecciones, lo cual el ejército debe fidelidad al presidente que ganó? Sí, claro, correcto, Pablo, pero no siempre ocurre así. Hay que extrapolarlo, por ejemplo, a nuestra vida actual. Dentro del ejército hay un grupo que quiere, obviamente, sacar al gobierno. Hay otro grupo que es más institucional y quiere respetarlo. Entonces, eso siempre ocurre en todos los grupos. ¿Se entiende la idea, Pablo? De 13 grandes generales, de 13 principales generales que estaban en el ejército español de aquellos tiempos, 5 estaban a favor de evitar precisamente que el gobierno socialista se mantenga en el poder. Henry pregunta, en tu libro no hay guerra civil española, ¿sabe por qué? No, no lo sé, Henry, no sabría por qué no hay guerra civil española en tu libro. Este, no sé qué responderte ante eso. Habría que preguntarle obviamente al libro, ¿no? Pero bueno. Seguramente por una cuestión de hacerlo más resumido o simplemente para no llenar de temas, por ejemplo, el texto, ¿no? Esa es una probabilidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Henry? Sí, correcto, pero bueno, en el periodo de entreguerras corresponde todos estos temas. El libro de la PRE, como les había comentado, tienen que utilizarlo solamente como base. A ese libro hay que añadirle info, ¿correcto? Y tengan cuidado con algunos datos no son del todo acertados. Pero insisto, hay que llenarle info a eso, para que sea menos ancho, algo así. ¿Se entiende la idea, Henry? El libro de la PRE, debido a que como cada semana tienen que desarrollar 4, 5, 6 temas, te lo tienen que hacer de manera resumida y en algunas ocasiones optan por solamente poner ciertos temas, los más destacados, y no todos, porque no pueden hacerlo debido a que el texto es bastante amplio, ¿no? ¿Se entiende la idea, Henry? No, no, insisto, no es que lo agotes, sino que te sirva de base. Y a la info que tengas dentro de ese libro le añadimos otra, le añadimos la info que estamos generando ahora, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera lo complementamos. De esa manera lo complementamos. ¿Se entiende la idea, Henry? ¿Se capta? Claro, excelente. No, no, los libros no hay que votarlos, jamás. No seamos nazis, ¿ah? Ellos sí quemaron libros. Quemaron libros considerados por ellos como contrarios a la ideología nazi, ¿no? Ni hablar. Ok, pregunta de examen entonces les estaba comentando, muchachos, avancemos. Se enfrentan republicanos contra nacionalistas y en el caso de los republicanos reciben apoyo soviético, pero solo como material de guerra, ¿de acuerdo? No es que hayan soldados soviéticos que hayan ido como un ejército a ayudar a los republicanos, no, no fue así. Pertrecho, material, uno que otro voluntario, seguramente, uno que otro voluntarioso, posiblemente, pero no de manera oficial, ¿no? Pero sí pertrecho y material de guerra. Lo que sí es interesante en el bando de los republicanos es que socialistas de todo el mundo decidieron entonces viajar a España a ayudar a los republicanos, a ayudar a los socialistas. Estos, digámoslo así, soñadores, porque eran románticos ciertamente, o sea, imagina un socialista peruano, ¿no? No, ¿cómo es posible el avance del fascismo? Vamos a España a luchar a favor del socialismo, a favor de la población española. Voluntariosos van.
lograron reunir a cerca de 40.000 de estos voluntarios, ¿ah?, de diversas partes del mundo. Y a estos voluntarios se les organizó en las denominadas brigadas internacionales. Por lo tanto, los republicanos tienen dos apoyos importantes. De manera voluntariosa y con efectivos militares, las brigadas internacionales, y con material de guerra y pertrechos, el apoyo soviético, a pesar de que tuvieron que pagarle por eso a los soviéticos, pero bueno, ese fue el apoyo. En cambio, los nacionalistas tuvieron el apoyo militar y económico directo de Alemania e Italia. Esto sí cambia el curso de la guerra porque es un apoyo directo. Los alemanes enviaron pertrechos y enviaron toda una división aerotransportada a favor de los nacionalistas, la famosa Legión Cóndor de los alemanes. Esa Legión Cóndor estuvo dirigida por el sobrino del famoso Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. La Legión Cóndor, que bombardeó una ciudad vasca, una ciudad en 1937 donde murieron cerca de 5.000 españoles, 5.000 vascos, la famosa ciudad de Guernica. Esa era la Legión Cóndor de Alemania. Y los italianos enviaron un ejército de cerca de 30.000 efectivos. Claro, Benito Mussolini dijo, son voluntarios, quieren ir, bueno, ¿quién soy yo para poder evitarlo? No, vayan. Un ejército de 30.000 italianos. Y estos italianos, cosa curiosa, fueron derrotados en ese año de 1937 en una batalla que para los intereses de los republicanos fue más de propaganda que una victoria estratégica. Voy a apuntarla por acá, la batalla de Guadalajara. En esta batalla de Guadalajara, los voluntarios italianos fueron derrotados así sin miramientos. Siempre los italianos son monces para la guerra. Fueron vencidos, ya te imaginarás la propaganda, ¿no? Hemos vencido al fascismo. Acá en Guadalajara murió el fascismo italiano. Por ahí seguramente alguien preguntará, oiga, pero Guadalajara no es de México. Ya sé que alguno iba a preguntar por eso. No, esos términos que se utilizan acá en México y en el Perú son obviamente originales de España. Guadalajara es un término español. Trujillo, por ejemplo, es un término español. Francisco Pizarro nació en Trujillo de Extremadura, en España. Luego pusieron esos nombres tanto en Perú como en México. Pero esos nombres son originarios de España. ¿Se entiende la idea? ¿Correcto? Excelente, listo, muy bien. Pablo, como siempre les digo, pongan sus comentarios o sus preguntas para todos, porque si lo ponen de mensaje directo, insisto, el resto no sabe por qué estoy respondiendo o por qué estoy haciendo tal o cual comentario. Sí, correcto. Vallejo era, más que socialista, era comunista, Pablo. Vallejo era comunista, Vallejo era de izquierda. Él estuvo presente en España, España aparta de mí este cáliz. Él escribió en España, se dedicaba precisamente a eso, se ganaba la vida escribiendo algunas columnas en diarios españoles. Estuvo por allá, correcto. No solamente estuvo Vallejo, estuvo también Ernest Hemingway, el famoso premio Nobel de Literatura norteamericano. No sé si han escuchado hablar de obras como El viejo y el mar, Por quién doblan las campanas, Adiós a las armas. Ernest Hemingway, que terminó suicidándose. Quien fue también protagonista de la Guerra Civil Española, pero debido a su muerte, lo mataron arteramente, fue uno de los grandes poetas y literatos de la generación del 27. Seguramente han escuchado hablar de Federico García Lorca, ¿cierto? El autor de Bodas de Sangre. Él también fue ejecutado por los nacionalistas. Federico García Lorca era obviamente de tendencia progresista, de tendencia izquierda, ¿no? Claro, Luis, claro. La década de los 30, una vez que Hitler llega al poder en 1933, cambia la economía en Alemania y promueve el desarrollo del mercado interno en Alemania. En Alemania, personajes como Ferdinand Porsche, por ejemplo, Hugo Boss, por ejemplo, o Adolf Dassler, al cual lo recordamos como por su diminutivo Adi Dassler, de ahí la marca Adidas, por ejemplo, van a ser grandes empresarios, entre otras corporaciones como Bayer, que se van a beneficiar del mercado interno alemán. Por esa razón, Alemania, mediante un proceso de autarquía, de recuperación industrial interna, en 3 años rápidamente creció de manera exponencial.
¿De acuerdo? Esto es lo que algunos llaman el milagro económico alemán de los años 30. ¿Sí? Un buen manejo de la política cambiaria, de la política monetaria y el desarrollo del mercado interno provocaron esta rápida recuperación alemana. ¿Se capta la idea, Luis? Ah, Mariette no, ya había muerto. Correcto, listo, muy bien. Entonces, nuevamente, muchachos, pregunta de examen. ¿Quiénes se enfrentan en la Guerra Civil Española? Tenemos a republicanos contra nacionalistas. ¿Qué apoyo van a recibir los republicanos? Apoyo material por parte de la Unión Soviética y voluntarios del mundo en las llamadas brigadas internacionales. ¿Qué apoyo recibirán los nacionalistas? Apoyo económico y militar, incluso con tropas y pertrechos por parte de Alemania e Italia. Alemania con la Legión Cóndor que bombardea la ciudad vasca de Guernica y Mussolini con un ejército de voluntarios italianos que terminan siendo derrotados, para Monses llamen a los italianos, banda de losers, que terminan siendo derrotados en la batalla de Guadalajara. Sin embargo, el mayor peso militar que van a tener los nacionalistas termina a favor de su victoria. En 1939 ocupan finalmente Madrid y se produce el triunfo nacionalista, que se inicia de ahí en adelante la dictadura de Francisco Franco, que durará 36 años, hasta 1975. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿esta parte se ha entendido? Okidoki, listo, muy bien, sí. Correcto, correcto. Todo eso es el preámbulo al desarrollo de qué? Al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Muchachos, el conflicto más devastador de todos los tiempos. El conflicto más devastador de toda la historia de la humanidad. Es la Segunda Guerra Mundial la que lleva a su máxima expresión el concepto de guerra total. Yo recuerdo, tú recuerdas, todos recordamos, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial les mencioné este concepto, guerra total. ¿A qué hace referencia este concepto? A que toda la sociedad se va a ver involucrada, ¿correcto? Y si toda la sociedad se va a ver involucrada, entonces ahí viene el detalle, ahí viene el problema. Estamos hablando de, en este caso, ciudades que van a desaparecer, que van a ser totalmente destruidas. Un ejemplo de ello, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. ¿De acuerdo? Un ejemplo es el desarrollo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki destruidas por armas nucleares que ordenó, y acá viene el detalle, ojo, tengan cuidado con este pequeño, gran detalle. No fue Franklin Roosevelt, el presidente norteamericano, que ordena el ataque atómico a Hiroshima y Nagasaki. Fue el presidente Harry Truman, ¿correcto, Gerardo? Harry S. Truman, ¿de acuerdo? El sucesor de Roosevelt. Roosevelt muere en abril de 1945. El reemplazo es el vicepresidente, y el vicepresidente es este otrora senador llamado Harry S. Truman. Truman es el que ordena el ataque atómico a Hiroshima y Nagasaki. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos también de nuevas armas poderosas, devastadoras, como la famosa ametralladora MG-42, que se convirtió en adalid de los ejércitos europeos en los siguientes años. En la Segunda Guerra Mundial se empiezan a utilizar ya los bazucas, que serán los antecedentes a los lanzacohetes o lanzagranadas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial tendremos también el empleo de los jeeps para el transporte de los oficiales, ¿de acuerdo? Algo que también después de la contienda se convirtió en parte de la moda, ¿no? Porque todo aquel que tenía cierta capacidad económica podía darse el lujo de comprarse un jeep. La Segunda Guerra Mundial, fundamental, empiezan a utilizarse los misiles. ¿Por qué es importante el uso de misiles a partir de la Segunda Guerra Mundial? Porque eso favoreció el desarrollo de cohetes tan potentes que podían llevar una carga explosiva de un lugar a otro más alejado. El detalle está en que para poder llevar una carga cada vez más lejos, más alto, tenía que llegar el cohete. Entonces, llegado un momento, si desde Alemania yo quería, por ejemplo, bombardear a la Unión Soviética, requeriría de cohetes muy potentes que puedan llevar el material explosivo a una altura muy grande. No sé si ya te estás dando cuenta por dónde quiero ir.
mientras mejorábamos cada vez más estos cohetes, nos dábamos cuenta que cada vez podíamos ir más alto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no salir del planeta? ¿Por qué no salir de la atmósfera? Esta investigación y esta tecnología de los motores cohete que se desarrollaron para los misiles son los que sirvieron de base para el desarrollo de la carrera espacial. Claro, eso es a lo que iba Juan. El desarrollo de los misiles sentó la base para el desarrollo de la industria aeroespacial, como señala Juan. En este caso, la carrera espacial. Uno de los grandes personajes que algunos consideran como el padre de los cohetes, así le llaman, es el famoso alemán Werner von Braun, ¿correcto? Werner von Braun. Él es considerado como el padre de los cohetes, pero cosa curiosa, él mismo dijo, bueno, yo no debería de merecer esta etiqueta. En realidad, dicha etiqueta la debería de merecer un peruano. Muchachos, hay un peruano al cual muchos consideran como el verdadero padre de los cohetes. Claro, Gerardo, correcto, Carlos, excelente, el famoso Pedro Paulet. Por eso lo hemos reconocido colocándolo en los billetes. ¿En los billetes de cuánto? ¿De cuál denominación, recuerdan? De 100, correcto. Los billetes de 100 soles, ¿no? Los billetes de 100 solcitos. No, eso, ese es falso. ¿Cómo billete de 150? No seas malo. ¿Y cómo yo tengo mi billete de 150? No, te han estafado, no existe eso. Cuidado. Adelantado a su época, sí, claro, ni hablar. Ok, por eso la importancia de los misiles. ¿Se entiende la idea, muchachos? La tecnología desarrollada en la Segunda Guerra Mundial es la que va a sentar la base para los cambios de las siguientes décadas en el siglo XX. ¿Qué más nos regala la Segunda Guerra Mundial? El uso de los radares, por ejemplo, gracias a los ingleses. Y en el mar, el uso de los portaaviones. La Segunda Guerra Mundial será el último momento histórico en el cual se enfrenten acorazados. Los acorazados, estos barcos pesados que fueron característicos, fueron típicos hasta la Primera Guerra Mundial, por última vez se van a enfrentar en esta Segunda Guerra Mundial. Y ahora son los portaaviones. Y estos portaaviones cambian completamente la cara de la guerra. En la actualidad, el país más poderoso del mundo es Estados Unidos. Tiene 19 portaaviones en actividad. Rusia tiene uno, China tiene uno, Estados Unidos tiene 19. Por lo tanto, puede colocar tropas en cualquier parte del planeta. Por esa razón es que lo consideramos a Estados Unidos como el país más poderoso del mundo. ¿Para qué servían los radares, Pablo? Para poder detectar si por ahí venían aviones a poder bombardear una ciudad. El radar es como un murciélago, emite ondas que rebotan en el avión, retornan las ondas y fijan la posición del avión con un sistema vectorial. ¿Se entiende la idea, Pablo? Sí, por eso la importancia de los radares. Henry dice, Perú, portaaviones, no, ni hablar, pero tenemos una gran flota de caballitos de Totora, lo máximo. No, ni hablar. No podemos ni con nuestras fragatas y vamos a poder tener portaaviones. Es muy caro, ¿ah? Tener portaaviones es bastante caro. El Franklin Roosevelt, por ejemplo, portaaviones de los Estados Unidos que vino hace unos 10 años acá al Perú, en unas operaciones diplomáticas, pero estuvo el Franklin Roosevelt por acá en las costas del Perú, tiene un costo de aproximadamente 1,5 a 1,8 millones de dólares diario. Es bastante caro, es bastante costoso tener un portaaviones. Brasil tuvo uno, luego lo tuvo que vender. Argentina tuvo uno. Claro, es diario, claro que sí, Carla. La energía que estos portaaviones utilizan es energía nuclear. Y bueno, Argentina también tuvo uno en su momento y también lo tuvieron que vender. Ni hablar. Correcto, claro, claro. Sí, sí, sí. Es bastante caro. Juan, los submarinos claros, Juan, eso lo vimos la semana pasada. No, hace 2 semanas. Los submarinos, claro, están desde la Primera Guerra Mundial, correcto. Algo así, Carla. Si para sacar los tanques la pensamos 2 veces en un desfile militar, porque el desplazamiento de tanques supone combustible y el combustible es bastante caro. Entonces, si por ahí dice alguien, oye, desfile militar, ojalá pasen los tanques. Ya te imaginarás a los generales pensándola bien, ¿no? Oye, ¿vamos o no vamos? Ya, pues, siquiera un par de jeeps, ¿no? Algo por el estilo. Pero bueno, muchachos, ¿qué es lo que tenemos que rescatar? La tecnología desarrollada en la Segunda Guerra Mundial es la que va a sentar la base
para el desarrollo científico y técnico de las siguientes décadas. Como siempre lo comenté, no toda crisis necesariamente, obligatoriamente, tiene que ser completamente mala. La crisis también puede permitir cambios positivos importantes. Sin la Segunda Guerra Mundial no tendríamos carrera espacial. Sin la Segunda Guerra Mundial no tendríamos computación, no estaríamos comunicándonos ahora. La computación nace en la Segunda Guerra Mundial gracias a un famoso matemático inglés, decodificador de la máquina Enigma de los alemanes. Creo que sí han escuchado hablar de él, ¿cierto? Han escuchado hablar de Alan Turing, por ejemplo. Correcto, muy bien. Lamentablemente fue procesado en Gran Bretaña por su conducta homosexual y fue castrado químicamente y condenado a pasar varias semanas, meses en su habitación, en su casa, en su vivienda. Terminó suicidándose mordiendo una manzana de cianuro. Por esa razón es que Steve Jobs, cuando funda Apple, ¿qué pone como símbolo? ¿Cuál es el símbolo de Apple? Una manzana mordida, correcto, correcto. Una manzana mordida Así es, eso es en honor a Alan Turing, que te por vende un ejemplo. adaptador de cable a $9. Correcto, correcto. Bueno, entonces eso es en honor a Alan Turing, por ejemplo, considerado como el padre de la computación, el padre de la informática. Entonces, mira la importancia y la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial desde ese punto de vista. Veamos los antecedentes. Algunos historiadores sostienen que la Segunda Guerra Mundial debería de contabilizarse desde la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Por la participación militar directa de italianos y alemanes. Debido a esta participación militar directa de Italia y Alemania, algunos sostienen, bueno, la guerra civil en España debería contabilizarse desde la Segunda Guerra Mundial, perdón, debería contabilizarse desde la guerra civil en España. En ese mismo año de 1936, en el cual estalla esa guerra civil española, se firma el Pacto Anticomintern, que significa Pacto Anticomunista entre Alemania, Japón e Italia. Esto es el compromiso de estos países de que en caso de guerra puedan destruir a la Unión Soviética. Pacto anticomunista es un compromiso para poder enfrentar y destruir al Estado socialista soviético. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo Japón en la Guerra Civil Española? No estoy poniendo a Japón en la Guerra Civil Española. ¿Qué hablas, Pablo? Guerra Civil Española, guión, significa que estoy pasando a otra información de ese mismo año. ¿Se entiende? Parece que no leí esta partecita, correcto. Por eso he puesto un guión. O sea, estoy poniendo un dato adicional. Carlos, ¿qué es pacto anticomintern? Por cuarta vez, significa pacto anticomunista. Comintern en lenguaje eslavo se traduce como comunismo. Pacto anticomintern es el pacto anticomunista. Sí, 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 correcto, correcto, Piero. Por eso les digo, Pablo, Carlos, por favor, envíen sus preguntas y sus comentarios para todos. No lo envíen como mensaje directo. Por enésima vez elevado a la Google. Enésima vez elevado a la Google, elevado a la Googleplex, que es un ya super número, ¿no? Ni hablar. Ok, ok. Muy bien. Para 1938, ojo, no olvides que Alemania, Japón e Italia se han comprometido a que en caso de guerra van a destruir a la Unión Soviética. Quieren desaparecer al Estado socialista soviético. Japón, sí, en la década de los 30, Japón se vuelve un gobierno socialista, perdón, un gobierno fascista debido a la crisis de 1929. Los mandos militares toman el control del Estado. En 1931, por ejemplo, con la intención de poder ocupar territorios de China y explotar sus recursos naturales, debido a la Gran Depresión, Japón invade Manchuria. Japón va a estar gobernado por una camarilla de militares fascista. Claro, el modelo fascista en Japón se llama ojinismo, ¿de acuerdo? Pero sí es un gobierno también de corte militar, fascista. En 1938, Hitler cree que es el momento oportuno para iniciar la recuperación del espacio vital e iniciar el rápido crecimiento de Alemania. Por esa razón, en marzo de 1938, Hitler anexa Austria al Tercer Reich. A este proceso de anexión de Austria se le conoce con el nombre de Anschluss.
la anexión de Austria. Oye, pero ¿no se había firmado el Tratado de Saint-Germain en la Primera Guerra Mundial que obligaba a que Alemania y Austria nunca más podrían unirse? Sí, claro, se había firmado. ¿Y ahí qué pasó? Hitler no lo respetó. Así de simple, no le importó, no le interesó. Oye, pero entonces Francia y Gran Bretaña tenían que obligarlo. Claro, pero ni Francia ni Gran Bretaña estaban en condiciones económicas y militares para hacerlo, debido a la Gran Depresión. Francia y Gran Bretaña estaban debilitadas y no podían enfrentar, no podían obligar a Hitler a cumplir los compromisos. ¿Se entiende la idea? ¿Cierto? Entonces, algo así, correcto. Para septiembre de 1938, y debido a la imposibilidad de enfrentar a Alemania en una guerra, Francia y Gran Bretaña le piden a Mussolini una reunión. Mussolini, una reunión, por favor, queremos conversar con Hitler, mira que estamos preocupados por la guerra. Mussolini, que se las daba de muy, dice, ya, tranquilos, no se preocupen, Hitler es mi brother. Así es que nos reunimos y conversamos con él. Se produce la conferencia de Múnich. Esta conferencia de Múnich en Alemania es muy importante. Septiembre de 1938. La imagen vale más que 1000 palabras. El primer ministro de Gran Bretaña, ¿sí? Neville Chamberlain, está con cara de asustado. El primer ministro de Francia, Edouard Daladier, con cara de no sé qué hago acá. Tienes a Hitler y tienes a Mussolini, ambos vestidos como militares. Esto es símbolo de las dictaduras a las cuales ellos representan. ¿De acuerdo? Tienes a las democracias occidentales, Gran Bretaña y Francia, y tienes a los regímenes fascistas de Alemania e Italia. ¿Correcto? Así es, Pablo. Por esa razón, quieren negociar con Hitler. Atención con lo que les voy a mencionar. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia de Múnich? Evitar la guerra. ¿Cómo podemos lograrlo? Aceptando todo lo que Hitler pida. Eso significa que hay que apaciguar a Hitler, aceptando sus exigencias. Por esa razón, a esta política llevada a cabo por las democracias occidentales en la conferencia de Múnich se le conoció como la política del apaciguamiento. ¿Cuál es el objetivo? Evitar la guerra. ¿Cómo lo logramos? Dándole a Hitler lo que Hitler pida. ¿Qué pide Hitler? Hitler pide estos territorios de color rosado en Checoslovaquia, más o menos representan el 30% del territorio de Checoslovaquia, donde viven alrededor de 3 millones de alemanes. El argumento de Hitler es que estos son territorios donde viven alemanes, por lo tanto deben formar parte del imperio alemán. Así es que estos territorios deben pasar a Alemania, son los llamados Sudetes checos. Gran Bretaña y Francia preguntan, Hitler, si aceptamos eso, ¿ya no habrá guerra? Hitler dice, no, ya no habrá. Confíen en mí. Bien inocentes son. Pero bueno, aceptaron. Y le dieron a Hitler esos llamados Sudetes checos. Cosa curiosa, se reparten Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña y Alemania, pero no habían invitado ni siquiera al presidente de Checoslovaquia. Abusivos son con la pobre Checoslovaquia. Hitler ocupó inicialmente esos territorios y unos meses más tarde, correcto, Januari, unos meses más tarde, en 1939, decide invadir todo el país. O sea, Francia y Gran Bretaña quedaron como payasos. Primero ocupa los llamados Sudetes checos y luego decide la invasión de todo el país. ¿Correcto? Ante esta, una bromita de Hitler, algo así. Ante esta circunstancia, Francia y Gran Bretaña nos han engañado. Hitler nos ha visto la cara, pero hay un Dios que todo lo ve. No, mentira. Pero hay una Unión Soviética que también es enemiga de Alemania. Por lo tanto, la esperanza de Francia y Gran Bretaña es que la Unión Soviética finalmente se desuna para que en caso de guerra aplasten a Alemania. Británicos y franceses estaban dando ánimos. Bueno, Hitler nos engañó, pero ya no importa. La Unión Soviética nos va a ayudar, ¿sí o no, Stalin? Y Stalin, por supuesto, muchachos, estamos para ayudarnos. El 23 de agosto de 1939, sin embargo, Francia y Gran Bretaña quedaron impactadas.
cuando se enteraron de que Ribbentrop, representante de Alemania, y Molotov, representante de la Unión Soviética, con Stalin acá a la cabeza, firmaron un pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos. Es el famoso tratado Ribbentrop-Molotov, pacto de no agresión germano-soviético. ¿Qué fue? Francia y Gran Bretaña, ¿cómo? ¿Tú también, Stalin? Pero si no que odiabas a Hitler, que querían derrotar a Alemania, que el fascismo, Stalin, no, ¿qué onda? Hitler es mi brother. Esto conmocionó al mundo. Ya te imaginarás las caricaturas de esa época, ¿no? Ni hablar, la traición, correcto, ni hablar. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? Muchachos, esto creo que lo habíamos comentado hace un par de semanas. ¿Recuerdan cuál fue el error que le costó la derrota a Alemania en la Primera Guerra Mundial? Y utilicen dos bandos, un oriental creo y no sé qué. Combatir en dos Estar, frentes. Combatir en estar dos en dos frentes, ¿se frentes. acuerdan? Combatir en dos Claro, el frentes. frente occidental y el frente oriental. Correcto, ese fue el error. Esa Por idea. esa razón, para evitar que vuelva a ocurrir, Hitler decidió entonces, Hitler es lo máximo para eso, firmar este acuerdo con Stalin, que en realidad lo de pacto de no agresión era solo pura pantalla. En realidad, ahí está Elmo otra vez, muy bien. En realidad, lo que ocultaba este pacto era el reparto de Polonia y parte de Europa del Este. O sea, básicamente Hitler le decía a Stalin, haz lo que quieras con Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia. Es más, te doy la mitad de Polonia, ¿sí? Pero no intervengas mientras yo me ocupo de Francia y Gran Bretaña. ¿Se entiende la idea? El objetivo de Alemania era derrotar primero a Francia y a Gran Bretaña y mantener entretenida a la Unión Soviética dándole la mitad de Europa del Este, incluyendo la mitad de Polonia. Solo cuando Francia y Gran Bretaña fuesen derrotadas, recién Alemania se haría cargo de la Unión Soviética. Muchachos, pregunta de examen de admisión en San Marcos. El tratado Ribbentrop-Molotov, el famoso pacto de no agresión germano-soviético, en realidad, ¿qué ocultaba? El acuerdo, el compromiso de reparto de Europa del Este y de Polonia entre la Unión Soviética y Alemania. Objetivo de Alemania, evitar combatir en dos frentes. Muchachos, ¿la idea se ha entendido? Sí, correcto. Excelente, ya está. Muy bien, lo máximo. Entonces, tengan cuidado, nuevamente, Carlos, mensaje directo no, sino cuando yo responda. Reparto de Europa del Este, Europa Oriental. Europa del Este es Europa Oriental. ¿De acuerdo? Ok, entonces, el primer país anexado a Alemania, Austria. El segundo país anexado a Alemania, Checoslovaquia. El Tratado Ribbentrop-Molotov establecía el reparto de territorios y áreas de influencia en Europa del Este. Al año siguiente se inició la Segunda Guerra Mundial. Muchachos, pregunta de examen. ¿La conferencia de Múnich resultó un éxito o un fracaso? Resultó siendo un completo fracaso, correcto, porque a la larga, a pesar de que le entregaron la mitad de Checoslovaquia a Hitler, igual se produjo la guerra. Por lo tanto, fue un rotundo fracaso. ¿Listo? No deben olvidar entonces qué países fueron anexados a Alemania, Austria y Checoslovaquia. ¿Para qué se desarrolló la conferencia de Múnich? Para evitar la guerra mediante la política del apaciguamiento, pero fracasó. ¿Qué estableció el tratado Ribbentrop-Molotov? Un supuesto pacto de no agresión, pero que en realidad era un acuerdo para repartirse territorios en Europa del Este. Algo así. La Unión Soviética, Luis, en este caso la Unión Soviética, las repúblicas bálticas, pero no pudo con Finlandia. En 1940, los soviéticos tuvieron que firmar un acuerdo de paz con Finlandia. No pudieron derrotar y someter a Finlandia, los soviéticos. ¿De acuerdo? Claro, Pablo, es que no estaban en condiciones de entrar en guerra debido a la Gran Depresión. Muy bien, esos fueron los antecedentes. ¿Cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? La causa más importante, sí, correcto, Juan. Esa es la idea. El pangermanismo se restringía básicamente a Europa.
La causa más importante de la Segunda Guerra Mundial fue la política expansionista e imperialista de las potencias del Eje. ¿Qué países conformaban el Eje? Italia, Alemania y Japón. ¿Sí? Recuerden a Italia, Alemania y Japón. Vamos a ponerlo así. ¿Dónde está? Aquí está. Recuerden a Roberto, el Eje Roma, Berlín, Tokio. La alianza entre Italia, Alemania y Japón. La alianza entre Italia, Alemania y Japón. Ese bloque es lo que vamos a conocer con el nombre de las potencias del eje. Muchachos, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende el eje Roma, Berlín, Tokio? Está sencillo, ¿ah? Correcto, ya está. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca Alemania? El control europeo, el pangermanismo y el predominio de la raza aria, lo que ellos denominaban así. ¿Qué busca Italia? El control del mar Mediterráneo. Recuperar lo que había sido en su momento todo el territorio y el dominio del antiguo imperio romano. Ya te imaginarás que los italianos estaban en otra nota, ¿no? ¿Y qué buscaban los japoneses? El control del Océano Pacífico, gran parte del Océano Pacífico y del sudeste asiático. ¿De acuerdo? Sí, correcto, correcto, Luis. Porque a la larga, Italia, en vez de ser una ayuda, fue un lastre, fue una carga para los alemanes. De apoyo, nada que ver. Italia fue un lastre, fue una carga. Y fue el primer país de las potencias del eje en ser derrotado, curiosamente. Pero bueno, ese es el afán de expansión imperialista de estos países. La segunda gran causa de la Segunda Guerra Mundial. Pablo pregunta, ¿por qué el Océano Pacífico? Porque ya está el Japón. Japón tiene que ampliar sus áreas de influencia. Perú, para poder ampliar su área de influencia más allá de lo continental, es el Océano Pacífico, ¿cierto? No va a ser el Atlántico está al otro lado. Japón está en el área del Pacífico, por esa razón quiere ampliar sus áreas de influencia. Los mercados que tiene Japón y los recursos naturales, los minerales de Indonesia, de Singapur, de Malasia, están en el área del Pacífico. ¿Se capta la idea, Pablo? Hello. Sí, correcto. Excelente, listo, muy bien. Ahora, pregunta de examen de admisión en San Marcos y vino en dos ocasiones. ¿Cuál fue la justificación ideológica para que Alemania finalmente decida invadir Europa Oriental? La justificación ideológica fue la recuperación del espacio vital. Los alemanes llamaban a eso Lebensraum. ¿Qué es el espacio vital? Todos aquellos territorios que históricamente, desde la Edad Media por lo menos, habían pertenecido al Imperio Alemán. Gran parte de Polonia, Checoslovaquia, parte de Rumania, de Hungría, parte de Ucrania, de lo que había sido la famosa expansión hacia el este de los alemanes en la Edad Media. Esos territorios que históricamente le habían pertenecido a Alemania tienen recursos naturales, carbón, hierro, petróleo, trigo, que deberían estar al servicio de la población alemana, ¿correcto? Algo así, Piero, ¿correcto? En el caso de Rusia con Ucrania es más por una cuestión defensiva, ¿no? Para evitar de que Ucrania forme parte de la OTAN, lo que eso ya lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de Guerra Fría, ¿de acuerdo? Entonces, la recuperación del espacio vital, territorios perdidos por Alemania, y que habían sido históricamente parte del Imperio Alemán, será la justificación ideológica. Insisto, esto ha sido dos veces pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿De acuerdo? ¿Qué le sumamos a estos dos importantes factores? Tenemos el desconocimiento del Tratado de Versalles por parte de Alemania, el revanchismo alemán, sobre todo de grupos ultraconservadores y nacionalistas, la gran depresión económica de los años 30. ¿Por qué esto es un factor? Porque debilita a las democracias occidentales, debilita a Francia, debilita a Gran Bretaña y en contraparte fortalece a los regímenes fascistas y dictatoriales como el caso de Stalin en la Unión Soviética. La Gran Depresión económica fue el contexto importantísimo en el cual terminan debilitándose las democracias y fortaleciéndose los totalitarismos. El fracaso de la Sociedad de Naciones. Recuerda que esta organización no tenía medidas para sancionar
y de esa manera presionar a los países que incumplan con los compromisos. Por esa razón es que la Sociedad de las Naciones deja de existir durante la Segunda Guerra Mundial. Va a ser reemplazada, muchachos, la Sociedad de las Naciones será reemplazada ¿por qué organización? La ONU, correcto, muy bien. La ONU que se mantiene hasta el día de hoy. Excelente. Juan, insisto, nuevamente, envíen sus mensajes para todos, envíen sus mensajes para todos, ¿correcto? Economía imperialista es un término que se utiliza desde el siglo XIX, Juan, desde el siglo XIX. ¿Cuáles son las sanciones de la ONU, Alan? Alan, la ONU puede establecer sanciones económicas, por ejemplo, suspensión de cuentas, por ejemplo, bloqueo comercial, esto para presionar a los países que incumplan con ciertos compromisos, o incluso puede decretar intervenciones militares. Les había dado el ejemplo cuando se produce la primera guerra del Golfo Pérsico, ¿cierto? En esa primera guerra del Golfo Pérsico, la ONU había estipulado a Saddam Hussein, el dictador de Irak, que tenía hasta el 15 de enero de 1991 para retirar a sus tropas de Kuwait. Si no lo hacía, entonces la fuerza multinacional intervendría. Una fuerza multinacional que va a estar legalmente oficializada por la ONU. Disculpe. Entonces, el 16 de enero de 1991, dicha fuerza multinacional invade Kuwait y desaloja a las tropas iraquíes. ¿Se capta la idea, Alan? ¿Se entiende? Excelente, listo, muy bien. Y a ello le agregamos, you're welcome, y a ello le agregamos la rivalidad ideológica entre democracia, socialismo y fascismo. La democracia en Francia, Gran Bretaña y en Estados Unidos se une al socialismo de la Unión Soviética. ¿Qué? Pero si son sistemas totalmente distintos. Sí, la democracia occidental es un sistema totalmente distinto al socialismo soviético, pero ambos tienen un enemigo común, y el enemigo común es el fascismo. El fascismo es antidemocrático y el fascismo es antisocialista. Por esa razón se tuvo que dar esta gran alianza entre democracia y socialismo para derrotar al enemigo común, los regímenes fascistas. El problema vino después, porque una vez derrotados los regímenes fascistas, ¿qué pasó con la gran alianza? Se rompió, se resquebrajó y volvieron entonces a sus antiguas diferencias. Eso es lo que nos conduce a la Guerra Fría. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos ahí al partner Hitler y Mussolini, el dúo dinámico. Ahí tenemos a la Liga de las Naciones, banda de losers, fue un fracaso. ¿De acuerdo? Estas son las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las causas más importantes? La política expansionista e imperialista de las potencias del eje, expansión militar, territorial y uso de recursos naturales. ¿Cuál fue la justificación ideológica que utilizaron los alemanes? La recuperación del espacio vital. Esas son las causas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero por eso les decía, porque tienen un enemigo común, y en este caso el enemigo común son los regímenes fascistas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos las causas. ¿Cuál fue el detonante? Ok. Atención con lo que les voy a mencionar. Cuidado con esto. Observen lo siguiente. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial, se deciden que ciertos territorios vuelvan a tener autonomía. Esto trajo como consecuencia el nacimiento de Polonia. El detalle está en que el nacimiento de Polonia dividió a Alemania. No sé si lo pueden apreciar por acá. A un lado tienes Alemania y acá tienes otro pequeño territorio llamado Prusia Oriental, que también tenía población alemana, era territorio alemán. Y en medio tienes un corredor polaco, donde destaca la ciudad de Danzig. Entonces, lo que Hitler le pide a Polonia es lo siguiente. Polonia, dame este territorio para poder reunificar Alemania y tranquila, a cambio te vamos a dar una vía férrea para que tú puedas salir directamente al mar Báltico. No vas a perder absolutamente nada. Solo queremos el territorio para la reunificación de lo que es el espacio vital.
Así es que igual te daremos una vía férrea para que tengas salida al mar Báltico. Polonia le pregunta a Francia y a Gran Bretaña, ¿qué hago? Francia y Gran Bretaña, niégate. Nosotros aceptamos darle Checoslovaquia y al final termino pidiendo más cosas. No te preocupes, nosotros avalamos tu seguridad. Si Hitler te quiere amenazar, nosotros estamos contigo. Polonia, ok Hitler, no pasa nada. No vamos a entregarte absolutamente nada. Hitler insiste, Polonia, dame el territorio y te voy a dar una vía férrea, igual vas a tener salida al mar Báltico. Polonia se niega. Bueno, entonces, punto importante, Pablo, es que esa es la justificación para que exista el movimiento nazi. Si no, ¿qué sentido tendría que seas ultranacionalista y tengas un territorio donde que hay población alemana que no forma parte de Alemania? ¿Se entiende la idea? Claro, esa es la excusa. Entonces, por esa razón y por ese criterio, Hitler le dice a Polonia, bueno, entonces permite que tropas alemanas puedan estacionarse acá en Polonia para poder proteger a la población alemana de estos territorios. Polonia dice, no, tranquilo, con las tropas polacas es suficiente. Ah, bueno, estamos en esas, correcto. Hitler le da luz verde a las SS, la Schutzstaffel, este grupo paramilitar conocido como las SS, dirigido por Heinrich Himmler, deciden entonces hacer una operación secreta. Sacan de cárceles alemanas a delincuentes alemanes. Y estos delincuentes alemanes van a ser vestidos como soldados polacos y así, vestidos como soldados polacos, van a atacar una pequeña estación de radio alemana en la pequeña localidad de Glewitz. Ustedes saben que hay estaciones de radio como Exitosa, RPP Noticias o algo por el estilo, ¿cierto? Ya, una pequeña estación de radio alemana en la localidad de Glewitz es atacada por estos supuestos soldados polacos. Digo supuestos soldados polacos porque no eran soldados polacos, eran delincuentes alemanes. Ese ataque a esa estación de radio alemana fue el pretexto que utilizó Hitler. Polonia, ya ves, están atacando a mi gente, voy a enviar tropas. Polonia, si tú envías tropas, eso para mí es una declaratoria de guerra. Hitler, ¿qué? O sea que si yo envío tropas, ¿es que estamos en guerra? Polonia, sí. Bueno, ya pues. El 1 de septiembre de 1939, Hitler ordena el inicio de la Operación Plan Blanco. Esa Operación Plan Blanco establece la invasión a Polonia. 3 ejércitos rápidamente cercaron el territorio polaco y en 3 semanas derrotaron rápidamente a las tropas polacas. Incluso llegaron a Varsovia. Pocos días después, la Unión Soviética enviaba 2 ejércitos y ocupaba el territorio polaco. Acá, con la ocupación soviética de Polonia, el mundo se dio cuenta de lo que había sido el tratado Ribbentrop-Molotov. Ah, o sea que ese supuesto pacto de no agresión no era un pacto de no agresión, era un acuerdo para el reparto de Polonia y de las áreas de influencia en Europa del Este. Muchachos, esta invasión alemana a Polonia es lo que marca el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Para la invasión a Polonia, ¿qué utilizaron los alemanes? Una táctica militar conocida con el nombre de Blitzkrieg. ¿Qué significa Blitzkrieg? Guerra relámpago. ¿Y a qué hace referencia esa denominada guerra relámpago? Un ataque sincronizado. Primero de las divisiones Panzer, las divisiones blindadas, apoyados por, fíjate ahí, la Luftwaffe. ¿Qué es la Luftwaffe? La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Estas divisiones blindadas, apoyadas por la aviación alemana, van a secundar la invasión de la infantería, de la Wehrmacht, esto es, del ejército alemán. En un ataque sincronizado de aviones, tanques e infantería, el ejército enemigo finalmente cercado es rodeado y obligado a rendirse. Muchachos, la táctica de la guerra relámpago establecía nuevas disposiciones móviles para los miembros del ejército. Y en 3 semanas el ejército de Polonia fue
prácticamente derrotado, aniquilado. Uno de los grandes creadores, uno de los grandes gestores de esta famosa guerra relámpago fue el general alemán Karl Hans Guderian, ¿sí? Está con una mirada como diciendo, y pensaban que no lo íbamos a hacer, algo así, ¿no? Pero bueno, es el famoso Karl Hans Guderian. Juan, ¿cómo se movilizaban tan rápido? Los blindados tienen una capacidad de desplazamiento de 50 a 60 kilómetros por hora. Entonces logran que el enemigo no pueda enfrentarse a 10 tanques contra 100 soldados. ¿Quiénes crees que ganan? Los 10 tanques, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer los soldados? Retirarse. ¿Qué hacen los tanques? Continúan con su avance. ¿Se entiende la idea, Juan? De acá a Ancón hay 40 kilómetros. Por lo tanto, en una hora o en hora y media ya estamos en Ancón. 60, 80 kilómetros más, 2 o 3 horas de enfrentamiento y nos vamos hasta Huaral. ¿Se entiende la idea, no? En 2 días ya estaremos en Chimbote y eso es descansando, viendo la playa y todo lo demás. ¿Se entiende? Entonces, a eso nos referimos con un desplazamiento rápido, vertiginoso, ¿cierto? A diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde los desplazamientos de tropas eran por vía férrea, pero a grandes distancias, porque si era a cortas distancias tenías que ir caminando. Ahora, desplazarte 40 kilómetros, por ejemplo, caminando de acá a Ancón, ya eso te demora pues unos 2 o 3 días, ¿no? Y esto es, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Muchachos, hagamos entonces un feedback, una retroalimentación. ¿Cuáles son las causas más importantes de la Segunda Guerra Mundial? El afán de expansión imperialista de las potencias del eje. ¿Qué países conforman el eje? Italia, Alemania y Japón. Roberto, recuerden, Roma, Berlín, Tokio. A ello, ¿qué le sumamos? Correcto, Juan. La recuperación del espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Territorios de Alemania en Europa del Este que históricamente le habían pertenecido y cuyos recursos naturales deberían estar al servicio de la población alemana. ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? A eso súmale el fracaso de la Sociedad de las Naciones, la Gran Depresión de los años 30, la rivalidad ideológica, el revanchismo alemán, etc. Pero las dos primeras son las más importantes, son las que siempre tenemos que recordar. ¿De acuerdo? Ahora, punto importante. ¿Cuál fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial? La invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939. ¿Cuál fue el pretexto que utilizó Hitler para invadir Polonia? Un supuesto ataque polaco a una estación de radio alemana. Y digo supuesto ataque polaco porque en realidad eran delincuentes alemanes, vestidos como soldados polacos. ¿Se entendió la idea, no? ¿Sí? Okidoki. Entonces, muchachos, hasta el momento, ¿cuántos países vamos ocupando? Número 1, Austria. Número 2, estamos en orden, ¿eh? Número 2, Checoslovaquia. Y número 3, Polonia. Esos son los países en orden que ya ha ocupado Alemania. Primero fue Austria, ¿recuerdan? En marzo del 38. Luego fue Checoslovaquia entre septiembre y abril del 39. Y luego Polonia en septiembre del 39. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son los bloques que se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial? Por un lado tenemos a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y por otro lado tenemos a las potencias aliadas. Potencias aliadas, en este caso dirigidas por inicialmente Reino Unido, Gran Bretaña, si quieres llamarla, y Francia. Pero a Reino Unido y Francia, ¿qué países se les van a sumar? Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Estos son los bloques enfrentados, el eje contra los aliados. Muchachos, hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? Correcto, así es. ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Todo pinky? ¿Todo light blue? Porque Alemania le invade, Carlos. Alemania invade la Unión Soviética en 1941. Henry pregunta, ¿por qué? Ah, eso es lo que estábamos comentando, Henry, que una vez que Polonia se rinde, los soviéticos también la invadieron. Esto estaba estipulado en el Tratado Ribbentrop-Molotov. El supuesto pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos en realidad
Era un acuerdo para el reparto de territorios. En este caso, el reparto de Polonia. Invade a Alemania, Polonia, también la invade la Unión Soviética. Eso estaba estipulado en el Tratado Ribbentrop-Molotov. ¿Se entiende la idea, Henry? Juan, levantaste la mano, dime. Sí, profe, una consulta. Si Claro, en el tratado, ¿no? Ribbentrop-Molotov. Exacto, ese donde Alemania y la URSS, ¿no? Pactaban, ¿no? Para tener el territorio polaco. Luego, ¿por qué se desunen, ¿no? Porque Alemania se va a los ejes y la URSS se va a los aliados. Porque es lo que les estaba comentando inicialmente. Lo único que pretende Alemania es ganar tiempo. No quiere combatir en dos frentes al mismo tiempo. Entretenemos a uno, a Stalin y a la Unión Soviética, dándole la mitad de Polonia, mientras derrotamos a Francia y Gran Bretaña. Una vez derrotada Francia y Gran Bretaña, ¿qué decidimos? Invadir a la Unión Soviética. Somos nazis. Siendo nazis, odiamos al socialismo soviético. Solo los estamos entreteniendo dándole la mitad de Polonia. Pregunta, ¿la Unión Soviética en teoría quedó sorprendida por la invasión alemana? ¿Qué dicen? Claro, claro, o sea, ¿cómo que no? Si supuestamente habían firmado ese pacto de no agresión. ¿Qué pasó, muchachos? Hoy están monces, ¿ah? Claro, por esa razón la Unión Soviética ¿Qué pasó? Me han invadido. Y ya era tarde. Alemania ya había ocupado gran parte del territorio soviético. Sí, Pablo, no voy a responder, insisto, cuando envíen mensaje directo. Sí, es la enésima vez que lo estoy mencionando ya. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en el año de 1941 la Unión Soviética es invadida, los soviéticos quedan sorprendidos y en diciembre de ese año Japón ataca Pearl Harbor y Estados Unidos también se ve sorprendida. Pregunta de examen. Soviéticos y norteamericanos fueron atacados sin previa declaración de guerra. ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto, listo. Voy a utilizar términos un tanto básicos, ¿de acuerdo? Soviéticos y norteamericanos quedaron traumados por eso. De ahí en adelante, los soviéticos y los norteamericanos van a desconfiar de todo. Por eso es que van a darle una mayor importancia al sistema de espionaje, para poder saber lo que el enemigo, lo que el opositor, lo que el contrario pretende hacer, para que no, de esa manera, lo sorprendan nuevamente. Algunos especialistas a esto le han llamado el síndrome de 1941. Ese denominado síndrome de 1941, esto es, la sorpresa de haber sido atacado sin previa declaración de guerra, es lo que motiva, por un lado, el desarrollo de, ya lo apunté mal, el desarrollo de la CIA para el caso de los norteamericanos y la KGB para el caso de los soviéticos. La CIA es el servicio de inteligencia y de espionaje norteamericano, la KGB fue el servicio de inteligencia y espionaje soviético. Carla, el FBI es la policía. El FBI es la Policía Federal Norteamericana. Por ejemplo, si hay un serial killer en Estados Unidos tipo Jeffrey Dahmer, entonces no va la CIA, obviamente, que interviene el FBI. ¿Se capta la idea? Si fuese de drogas, si el problema fuese no de espionaje, no de elementos policiales propiamente, sino de droga, entonces para eso está la DEA. Para eso estaría la DEA. ¿No? ¿Se entiende la idea? ¿Correcto? Ajá, correcto, correcto, listo, muy bien. Entonces ya nos entendimos. Claro, la CIA existe hasta el día de hoy, la KGB ya desapareció. Quien formó parte de la KGB fue Vladimir Putin. Vladimir Putin formó parte de la KGB. Listo, la primera parte de la Segunda Guerra Mundial corresponde entonces con la llamada ofensiva del eje. Insisto, muchachos, no voy a responder comentarios o preguntas si envían por mensaje directo. Eso ya lo estamos viniendo repitiendo hace varias semanas. La primera parte de la Segunda Guerra Mundial corresponde con la llamada ofensiva del eje entre 1939 y 1941. Alemania ya ha ocupado Austria, Alemania ya ha ocupado Checoslovaquia, Alemania ya ha ocupado Polonia.
¿De acuerdo? En abril de 1940, Alemania decide la invasión a Noruega y Dinamarca para asegurar la producción de hierro sueco, y luego decide la invasión a Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Ah, caray, ¿y por qué hicieron eso? Para engañar a los franceses. La idea de los generales alemanes era hacerles creer a los franceses que realizarían la misma operación, ¿sí?, que realizaron en la Primera Guerra Mundial, atacar por el norte para luego ocupar París. Los franceses dijeron, seguramente van a repetir lo mismo que en la Primera Guerra Mundial. Los franceses estaban confiados en que los alemanes no tendrían la capacidad para poder atravesar el bosque de las Ardenas. El bosque de las Ardenas está acá, ¿sí? El bosque de las Ardenas está acá, en la parte sur, que estoy señalando con el cursor. Entonces los franceses confiados dijeron, bueno, como ya han invadido Holanda, Bélgica y Luxemburgo, seguramente nos van a atacar por el norte. ¿Qué hicieron los alemanes? Lo que menos esperaban los franceses, atacar por el bosque de las Ardenas. Cruzaron el bosque de las Ardenas, no uno, sino dos veces. Sí, los franceses quedaron payasos. Ahora bien, esto motivó a que franceses y británicos quedaran atrapados en las playas de Dunkerque. En 1940 se produce uno de los más dramáticos eventos de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 300.000 soldados franceses y británicos quedaron atrapados en las playas de Dunkerque, ya con la idea de que pronto iban a ser destrozados por el ejército alemán. Cuando Winston Churchill, el primer ministro británico, tomó las riendas del gobierno, decidió entonces ordenar la operación de rescate más grande de toda la historia. En 1940 ordena el inicio de la operación Dynamo, la operación Dínamo. ¿Para qué? Para poder rescatar a esas tropas franco-británicas. Más de 5.000 embarcaciones de todo tipo, yates, barcos medianos, barcos pesqueros, etcétera, cruzaron el paso de Calais, que es la parte sur de Inglaterra, para poder rescatar a las tropas franco-británicas de las playas de Dunkerque. ¿Por qué Hitler no destruyó a ese ejército franco-británico? Sigue siendo motivo de controversia hasta el día de hoy. Algunos creen que era para demostrarle a Gran Bretaña de que él quería negociar con los británicos y que esperaba una negociación. Otros sostienen que era para evitar que la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, pudiese ser atacada por los aviones británicos y así mantenerla intacta para poder luego bombardear a Inglaterra. Y otros señalan que era para evitar que los tanques quedaran entonces atrapados en la arena, en las playas de Dunkerque, sea para poder evitar el perjuicio a la Fuerza Aérea o las divisiones blindadas, o para poder darle una demostración a Gran Bretaña de que querían negociar. Lo cierto es que los alemanes no destruyeron a ese ejército y ese fue un error que cometió Hitler. La operación Dynamo, la operación Dínamo, fue la operación de rescate de las tropas franco-británicas de estas playas. Hay una película llamada precisamente así, Dunkerque, de Christopher Nolan, de hace unos 4 o 5 años, ganadora de varios premios Oscar. Recomendable para que puedas ver lo que fue este momento dramático en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, vamos contabilizando. Alemania tiene Austria, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Todos esos territorios ya han sido ocupados por el ejército alemán, por los nazis. Ahora viene, esta es la operación Dínamo de rescate que les había comentado. Ahora viene la invasión a Francia. Francia fue derrotada rápidamente. Mediante la operación Roth, la operación Rojo, Francia fue derrotada rápidamente, en tan solo 4 semanas. 4 semanas de enfrentamiento y Francia derrotada y humillada. Las tropas alemanas desfilaron por el Arco del Triunfo en París y Hitler ahí tomándose selfies en la Torre Eiffel, ¿cierto? Como si no quiere la cosa, ¿no? Imagínate que hubiese Facebook en esa época, acá pues, en París, ¿cierto? En la Torre Eiffel. Ahora, los franceses, combina con el bigote, algo así. Los franceses dijeron, ok, nos rendimos. Listo, Hitler, nos rendimos. Ya, eres malo, listo, ya lo demostraste, nos rendimos.
¿Dónde firmamos? ¿Firmamos en París o firmamos en Berlín? Hitler dijo, no, no, vas a firmar en el mismo vagón de tren donde ustedes nos obligaron a nosotros a rendirnos en noviembre de 1918. Y en ese mismo vagón de tren, sucio, cochino, destartalado, maloliente, fueron los franceses los que ahora se rendían ante los alemanes. Mira, ve, así es que Hitler, ya te imaginarás que ese era el momento de gloria de los nazis. Hitler había cumplido con su palabra, había logrado la conquista de Europa, había humillado a Francia. Francia, de esa manera, claro, correcto, así es, Alan. Francia, el mundo da vuelta, correcto, Pablo. Francia en ese momento queda entonces dividida. La zona roja, no porque sean socialistas, ¿eh? La zona roja fue la zona ocupada por los nazis. La zona roja es la zona ocupada, dominada por los nazis, incluyendo la ciudad capital, París. Y la zona azul es la zona llamada de la Francia Libre. Digo entre comillas, porque la capital de esta denominada Francia Libre fue la ciudad de Vichy, desde donde gobernaba este señor, Philippe Pétain. Pero este señor, que había sido héroe francés de la Primera Guerra Mundial, ahora se convertía en un burdo traidor, colaborador de los nazis, ¿correcto? Esta zona libre en realidad era una zona que colaboraba con los nazis, que colaboraba con los alemanes. Por eso se organizó desde Inglaterra un movimiento de militares contra el régimen de Philippe Pétain y contra la ocupación alemana. A ese movimiento se le conoció con el nombre de la Resistencia. Y esa resistencia francesa fue dirigida por el famoso general Charles de Gaulle. Charles de Gaulle se va a convertir en el héroe francés de la Segunda Guerra Mundial. No lo debes olvidar. El héroe francés de la Segunda Guerra Mundial es Charles de Gaulle. Francia derrotada, fuera de combate. ¿Qué país falta, muchachos, para derrotar? En Europa Occidental. ¿Qué país falta para vencer? ¿Qué país falta para derrotar? UK, correcto. Reino Unido, Gran Bretaña. Pero a Gran Bretaña no la podemos invadir. ¿Por qué no la podemos invadir? Porque Gran Bretaña domina los mares. Entonces, lo que debemos hacer es destruir su fuerza aérea para poder obligarla a rendirse. Y una vez rendida, ahí recién la invadimos. Esa es la estrategia. Esto nos lleva a que entre julio y octubre de 1940 se lleve a cabo la famosa batalla aérea de Inglaterra. Los cazas ingleses Hurricane y Spitfire se enfrentan a los todopoderosos Messerschmitt y Stukas de los alemanes. La famosa batalla aérea de Inglaterra. Muchachos, por cultura general, no olviden que la Luftwaffe es la Fuerza Aérea Alemana y la RAF, la Royal Air Force, es la Fuerza Aérea Real Británica. Inicialmente los ingleses tuvieron una ventaja. ¿Cuál fue? El uso del radar, ¿de acuerdo? Pero los alemanes utilizaban la máquina codificadora llamada Enigma. Sin embargo, esa máquina terminó siendo descifrada y los alemanes perdieron la ventaja. Pero el uso de los radares también va a ser muy importante para poder determinar en qué momento se producían los ataques. Para octubre de 1940 la situación era bastante crítica para Inglaterra. Londres había sido bombardeada sin misericordia y en estas circunstancias el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, al ver de que Alemania dejó de bombardear, lanzó una de sus más famosas expresiones. Nunca en las conflagraciones humanas, tantos le hemos debido tanto a tan pocos. Ah, caray, ¿qué significa esto? Que nunca en las guerras de la humanidad tantas personas por el pueblo inglés le habían debido tanto por la importancia de la victoria a tan pocos por el número de pilotos de la Fuerza Aérea. Muchachos, ¿se entiende esta expresión? En todas las guerras del mundo, tantos por el pueblo inglés le hemos debido tanto por la importancia de la victoria a tan pocos por los pilotos de la Fuerza Aérea. ¿De acuerdo? Excelente. Churchill siempre ha sido bastante
innovador, creativo con este tipo de expresiones. Cuando él llega al gobierno británico, señaló que no les podía ofrecer la victoria, solo les podía ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Hitler comete acá su más grave error. En 1941, Hitler dice, ok, dejemos de bombardear Inglaterra, ya está puesta prácticamente fuera de combate, y concentrémonos en preparar nuestras fuerzas para la invasión a la Unión Soviética. El más grave error cometido por Hitler fue dejar de bombardear Gran Bretaña e invadir a la Unión Soviética. Probablemente, Henry, porque creo que la serie de Peaky Blinders se desarrolla en la década de los 30, ¿no? Durante la Gran Depresión. Es probable. Muchachos, ¿ubican a este señor? Es el presidente de los Estados Unidos, iba a decir Winston Churchill, mira, no, Franklin Roosevelt, disculpen, Franklin Roosevelt. Justo estaba pensando en Churchill, no, Franklin Roosevelt. Es muy raro que veas a Roosevelt de pie. El tipo sufrió de poliomielitis, por lo tanto era inválido, ¿correcto? Era inválido. De ahí es que, ¿cómo? No entendí. Por esa razón es que los reporteros, un poco respetando la investidura de su presidencia, siempre lo van a fotografiar, en este caso, sentado, ¿no? Pero difícilmente lo vamos a apreciar en una imagen, en una fotografía con muletas. En este año de 1941, Roosevelt, mediante el llamado discurso de las 4 libertades, plantea un apoyo económico a aquellos países invadidos por las potencias del eje. La ley de préstamo y arriendo va a ser muy importante. Muchachos, la ley de préstamo y arriendo va a ser muy, pero muy importante. ¿De acuerdo? Esa ley de préstamo y arriendo fue un aporte económico que Estados Unidos va a brindar a todos aquellos países que se han visto perjudicados por la invasión de las potencias del eje, llámese Alemania, Italia o Japón. El gobierno de la Francia Libre, Reino Unido, la República de China contra el Japón o incluso la Unión Soviética recibirán aportes norteamericanos. Esta ley de préstamo y arriendo fue un salvavidas para aquellos países que habían sido invadidos por la Alemania nazi y por las potencias del eje. Hasta este instante, Norteamérica solamente se había comprometido a este tipo de apoyo, nada más. ¿De acuerdo? Pero no deben olvidar la ley de préstamo y arriendo, programa económico y de ayuda material. Gran Bretaña, imagina que le diga a Estados Unidos, tienes algunos aviones por ahí, los necesito. Tengo 25 que no estoy usando. Ya, dámelos, pero ¿cómo te pago? Después me lo pagas. La Unión Soviética, Estados Unidos, tienes tractores por ahí, necesito para la producción agrícola. Correcto, acá tengo unos 100 tractores. Están malogrados, tú los reparas, llévatelos, después me los pagas. ¿Se entiende la idea? Algo así. En eso consistía esta denominada ley de préstamo y arriendo. De no haber sido por esta ley, es muy probable que las potencias que habían sido invadidas por el eje, pues prácticamente no se hubiesen recuperado. Por eso la importancia de este apoyo norteamericano. Muchachos, choque de gigantes. Choque de gigantes. 1941. Choque de gigantes. Es el momento en el cual Alemania decide la invasión a la Unión Soviética. El 22 de junio de ese año de 1941, Hitler ordena el inicio de la Operación Barbarroja. ¿En qué consistía esta Operación Barbarroja? 3 ejércitos y más de 2,5 millones de efectivos militares tendrían la intención de destruir al coloso soviético. Objetivos: ocupar todos los territorios entre el río Vístula y los montes Urales, toda la zona europea de la Unión Soviética, y de esa manera acabar con el Estado socialista de la URSS. La propaganda nazi era que estaban acabando con el comunismo, ¿de acuerdo? Así es que esta Operación Barbarroja sorprendió al mundo. Más de 2,5 millones de efectivos alemanes, con el objetivo de poder derrotar 3 importantes bastiones soviéticos. El grupo de los ejércitos del norte, al mando de Fedor von List, con la ocupación de ocupar Leningrado. El grupo de los ejércitos del centro, al mando de Fedor von Bock, con el objetivo de ocupar Moscú.
y el grupo de los ejércitos del sur al mando de Karl von Rundstedt, con el objetivo de ocupar Kiev, la capital de Ucrania, objetivo económico. La capital de Ucrania fue ocupada, pero cuando los soviéticos estuvieron a punto de ocupar Leningrado y Moscú, fueron detenidos por las tropas soviéticas. Los soviéticos, a las puertas de Moscú, lograron frenar el avance alemán. Y eso cambió el curso de la guerra. Eso cambió el curso de la contienda. La batalla de Moscú fue la batalla que cambió el curso de la contienda porque lograron detener el avance alemán. Contrafacto. ¿Y qué hubiese pasado si los alemanes ocupaban Moscú? ¿Qué hubiese pasado si los alemanes ocupaban la capital soviética? Es seguro que la Unión Soviética se hubiese rendido y hubiese tenido que firmar un acuerdo con los nazis. Por eso la trascendencia de esta batalla. A partir de ello, mientras tanto en el Pacífico, los japoneses atacaron la base de Pearl Harbor. Y con el ataque japonés a la base de Pearl Harbor, los Estados Unidos se vieron involucrados en la contienda. Muchachos, la Segunda Guerra Mundial se hace verdaderamente mundial en 1941, debido al ataque alemán a la Unión Soviética de manera sorpresiva y el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en las Islas Hawái. En ese año de 1941 ya podemos hablar de una guerra verdaderamente a escala mundial. Hasta acá, muchachos, ¿nos hemos entendido? ¿Se han captado las ideas hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo ok, todo ok. Excelente, excelente. Muy bien. Listo. Lo máximo. Vamos a responder entonces algunas preguntitas, ¿sí? Para que no tengamos mayor inconveniente. En la primera pregunta, que habla acerca del norte del África en 1942, la clave sería la victoria de Erwin Rommel en la batalla del Alamein. La clave sería casa. En la pregunta 2, el 21 de enero de 1943, los alemanes en el frente oriental van a ser derrotados en la famosa batalla de Stalingrado. La batalla madre de todas las batallas, ¿correcto? ¿Por qué no tocó el tema de los judíos, Juan? Porque todavía no hemos terminado el tema. Sí, el antisemitismo se va a convertir en una de las características del régimen nazi y los judíos van a ser eliminados en los campos de exterminio, campos de concentración. Eso lo vamos a ver en la próxima reunión cuando hablemos de los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg son los juicios en contra de los criminales de guerra nazi, precisamente por este holocausto. ¿De acuerdo, Juan? Participaron en la conferencia de Yalta los últimos 3 grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son? Son Roosevelt, Stalin y Churchill. 4. Acontecimiento que no ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál no ocurrió? Pues el triunfo de la Revolución Comunista China. Eso se produce después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944. Con el desembarco en Normandía, en junio de 1944, se inició el contraataque de los aliados en Francia. Es el famoso Día D, a la hora H. 6. En la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado representa, vamos a poner por acá, salvando al soldado Ryan. Acá la clave entre las alternativas sería enano, pero con la salvedad que acá deberíamos de colocar la mayor derrota. La mayor derrota. Porque recuerda que la primera gran derrota fue en la batalla de Moscú, ¿cierto? Entonces acá lo más adecuado sería colocar la mayor derrota alemana en el frente oriental, haciendo solamente esa salvedad, o mejor dicho, esa aclaración. 7. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, la invasión a Polonia tuvo como objetivo... correcto, correcto. Ya está, la clave sería casa. Muy bien, muchachos, lo máximo. 8. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los representantes de los países vencedores
Ah, bueno, esto nos lleva a la creación de dos bloques antagónicos que marcan el inicio de la famosa Guerra Fría. ¿Correcto? Ah, perdón, acá te están diciendo, se reunieron en Potsdam para establecer acuerdos sobre el futuro de Alemania. Correcto, tienen razón, tienen razón. No puede ser esta, la clave sería avión. Correcto, correcto, tienen razón. Sobre los acuerdos de Alemania. 8, avión. Correcto, Michael. Correcto, Gerardo. Muy bien. Estaban en lo correcto. Si me apresuré, leí muy rápido. So sorry. Esto, vamos a ver. ¿Queda? No, ya no lo puedo. Ya no lo puedo hacer. Pero bueno, la clave acá en la pregunta 8 es avión. Tienen toda la razón del mundo. 9. Sí, la emoción de Ilse, gracias. Determina la secuencia correcta de verdadero o falso. Veamos entonces la pregunta 9. La Alemania invadió a la Unión Soviética luego de invadir Polonia. Dice de los siguientes enunciados sobre la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió a la Unión Soviética luego de invadir Polonia. No, es después del ataque a Gran Bretaña, ¿no? Alemania invadió Bélgica, la primera es falsa. Alemania invadió Bélgica para poder apoderarse de sus grandes recursos. ¿Qué recursos? Los belgas no tienen grandes recursos, es un pequeño país. Las dos primeras son falsas. Hay dos opciones, D o E. Veamos la cuarta. Estados Unidos fue derrotado por Japón en el combate de Mar del Coral. No, fue al revés. Por lo tanto, la clave sería enano. Muy bien. 10. De la pregunta 10, la clave sería casa. De la pregunta 11, la clave es enano. De la pregunta 12, la clave es enano. De la pregunta 13, la clave es beso. De la pregunta 14, la clave sería dedo. Uy, ¿y acá cuál es? Acá se han equivocado. C, D. Acá se han equivocado con la cuestión, ¿no? Acá la clave sería 1 y 3. Y en la pregunta 15, la clave sería dedo. Listo, muy bien, muchachos. Pasamos entonces al quizzes. Sí, si esto lo hemos visto, qué abusivos que son, ¿ah? No hemos mencionado precisamente al inicio, y luego lo hemos mencionado también, qué abusivos que son, ¿ah? Y les expliqué todavía, Franklin Roosevelt no, porque Roosevelt murió en abril del 45. ¿Quién lo reemplaza? El vicepresidente. ¿Quién es el vicepresidente? Harry Truman. No estuvimos hablando acerca de eso cuando hablamos acerca de los nuevos artefactos. Bueno, la clave era Harry Truman. Los Roosevelt Lovers han sido el primer país que sufrió los estragos de la guerra relámpago de la Alemania nazi. Polonia. ¿Por qué han marcado a Austria? Si están hablando de la Segunda Guerra Mundial. Austria es antes de la Segunda Guerra Mundial. No estamos diciendo que el detonante, y encima hablamos de la guerra relámpago, que los blindados, que los aviones. Un poco distraídos, ¿eh? Un poco distraídos. No, tampoco, Génesis, no. Hay que tener paciencia, ¿no? La santa paciencia, no hay problema, no hay problema. ¿Y hay una tercera pregunta o no? Ah, aquí está. Ya, esta sí era de lujo, ¿ah? ¿Luxemburgo? ¿Qué fue? Polonia, claro, o sea, sí, como 42.823 veces creo que hemos mencionado que se reparte en Polonia. No, y España tampoco. Están distraídos, se han distraído. Bueno, lo importante es corregirlo, ¿correcto? Ok, qué abusivo, Luisa, ni hablar. Pero bueno, la idea es que ahora lo corrijamos. Polonia, esa era la clave. Listo, muchachos, cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, que la pasen muy bien. Sí, estudien, ¿ah? Lean bastante. La ciencia es potencia, el conocimiento es poder. Nos vemos en la siguiente reunión. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, nos vemos, cuídense, bye. Muchas gracias, profesor. Chao, Ethel.
Por fin te escucho. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Cuídese. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. El día de hoy, mira, por ejemplo, mañana van a postular. Ah, sí, hoy día ganaron los chicos. Hoy día ganaron los chicos. El día domingo van a postular a algunos de nuestros compañeros. Así que, chicos, nada. Siempre les he dicho, tienen que ir confiados, tienen que ir seguros de sí mismos y sobre todo creérselos, porque nadie más lo va a hacer por ustedes. Nadie va a ir al examen por ti, nadie va a ir a decirte marca tal, marca. Tienes que ir con total seguridad. Tutora, ¿por qué dice eso? Porque créeme que la seguridad y la confianza que tú tengas en ti va a valer demasiado. Sí, el día domingo voy a estar ahí. Los que van a ir a hacer barra, por favor me escriben, tutora, voy a ir este domingo 23 para poder anotarlos. ¿Sí? Por favor, me mandan por WhatsApp. En mayúscula, tutor, iré el domingo 23 para poder anotarlos y generar la lista, ¿sí? Ok, Carlitos Calcha, ve con cuidado. Y yo me despido porque obviamente... Ah, chicos, por favor, los que van a postular, ya no estudien, tutora. ¿Cómo es eso que ya no estudien? Ya no, ya descansa. Es más, yo te recomiendo que te desconectes para que puedas descansar, tomarte tu tiempo, para que vayas súper fresco a dar el examen, ¿sí? Para los compañeros que no postulan, no se olviden que mañana tenemos seminario de aritmética, ¿sí? A las 7, de 7 a 9, ¿ya? Entonces, chicos, sí, a los que postulan, ya descansen, desconéctense, no coman comidas nuevas, no prueben cosas nuevas, porque vaya a ser que por ahí les malogre el estómago. Ya saben que las poleras eviten tener muchos bolsillos, tomen las medidas necesarias. Ah, otra cosa, al examen de admisión, no te olvides de que debes llevar tu carnetón, tu DNI, y no se lleva borrador, no se lleva lápiz, no se lleva tajador. ¿Les quedó claro eso, chicos? Quiero leer su ok, por favor. Sí, no se lleva borrador, ni lápiz, ni tajador. Así es, no se lleva porque adentro te van a dar. Las casacas, eso sí, casacas normales, sin tanta capucha, sin tanto bolsillo, porque si no te van a hacer, mejor dicho, sin capucha, porque si no te van a hacer quitártela. El día sábado, domingo, yo vi que muchos dejaron sus chompas afuera, así que mejor prevenir. Ok, tutora, no tengo sin mucho, todas tienen mucho bolsillo, ponte un polo manga larga por dentro, si es que tienes mucho frío, o doble polo, cosa que así puedes prevenir. ¿Ya? Por favor. ¿Les quedó claro eso, chicos? Muy bien. Entonces, ya saben, los que postulan a venir, por favor, a descansar, a salir a despejarse para que vayan frescos al examen. Y los que no postulan, ya saben que mañana, en la mañana, tienen recuperación de aritmética de 7 a.m. a 9. ¿Ya? 7 a.m. a 9. ¿Sí? Y yo me despido. Cuídense mucho, chicos, y muchos éxitos en su examen. Ya saben, nos vemos el día domingo, ¿sí? Nos vemos el día domingo. El día de hoy no hay tutti frutti porque me están poniendo la cámara en el salón, Otra vez nos van a tener vigilados, chicos. Otra vez ya nos van a tener vigilados. Y no se olviden, mañana recuperación de aritmética de 7 a.m. a 9 de la mañana. Mañana se realiza con normalidad el EXE, así que prevéanlo. Y los compañeritos que postulan, por favor, descansen, ¿sí?
Respecto a geografía, todavía no se coordina con el profesor, por eso no le menciono, no les estoy mencionando eso. Y respecto a lo de Jaime, ya saben de que era un seminario que nos estaba ofreciendo, no era por un tema que estaba atrasado en clase, ¿ok? Así que cuando también haya disponibilidad de tiempo, voy a poderle nuevamente pedir. ¿Está bien, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, cualquier cosa yo les estaré avisando. Cuídense mucho. Nos vemos el domingo. Bendiciones. Chao, chao.